Me toca hablar de qué es la gracia de Dios. Miren, si hay algo que yo amo o que muchas veces me parece que es el tema más lindo de toda la Escritura, me parece que es el tema de la Escritura, es la gracia de Dios. Me he definido, tal vez en un término erróneo, pero un poco en tinte de broma, pero he dicho varias veces que me considero una sanguijuela de la gracia de Dios. Sanguijuela es ese animalito que se pega al cuerpo y succiona la sangre, y yo soy un adicto a la gracia de Dios. Cuando veo la gracia de Dios, quiero estar en ese lugar. Cuando veo la gracia de Dios obrando en un lugar, quiero estar ahí para poder disfrutarla. Creo que tiene mucho que ver con ese momento en Isaías cuando él está frente al Señor y dice, ¡ay de mí! Al ver la grandeza, la majestad de Dios, la gracia de Dios, cuando toca sus labios con esa brasa ardiente. Miren, la gracia de Dios para mí es lo más lindo que hay. Y tiene una definición en su boletín que le acompaño a que lo lea. Estoy tratando de leer lo que escribo en el boletín para que, ya que imprimimos tantas hojas de papel, por lo menos que le demos algún uso. Dice así, bíblicamente, hablando de la gracia, es el favor inmerecido de Dios. Es la acción libre de Dios para beneficio de su pueblo. ¿Sabe? Escribí esto y después cuando lo releí me arrepentí. Porque no es solo para beneficio de su pueblo. Después les voy a decir por qué. Es diferente a justicia y misericordia. La justicia es obtener lo que usted merece. La misericordia es no obtener lo que usted merece. Y gracia es obtener lo que usted no merece. En la gracia obtenemos vida eterna, algo que obviamente ningún ser humano que viva o haya vivido en este planeta la merece. Pero debido al amor y bondad de Dios manifestadas en Jesús, en la cruz, recibimos la gran bendición de redención. La gracia es la riqueza de Dios a expensas de Cristo. La gracia no es una actitud benevolente, sino una obra que transforma a un pecador en un santo. La gracia excluye todos los méritos humanos. Es el producto de Dios dado por Él, no por lo que es, sino por lo que nosotros somos. Es el único medio de nuestra salvación. Y ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, me encanta en la concordancia Strong, cuando usted busca la palabra gracia, tiene una pequeña definición. Y dice así, la gracia es la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Y tenemos que hablar de qué es la gracia, y no me quiero meter en el tema del domingo que viene, que tiene que ver con nuestra dependencia de la gracia. Pero el tema de la gracia es increíble. La gracia es todo aquello que nosotros recibimos que no merecemos de parte de Dios. Y a veces lo limitamos exclusivamente a la salvación, pero la gracia trasciende mucho más que la salvación. La gracia es prácticamente todo. Si usted está vivo es por la gracia de Dios. Si usted tiene algo es por la gracia de Dios. Si usted está hoy aquí, si yo estoy hoy aquí, es por la gracia de Dios. Si yo me paro a predicar siendo lo que soy, es exclusivamente por la gracia de Dios. Y mire, tenemos que definir qué es la gracia de Dios. Y normalmente me gusta tomar solo un pasaje y predicar solo de un pasaje, pero no puedo. Tengo que tomar varios, así que le voy a pedir que me acompañe. Voy a tratar de no hacerlos buscar mucho, solo 3 le voy a pedir que busque. Romanos capítulo 3, lo conoce de memoria, el versículo 23. Vamos a comenzar ahí y a continuar un poco. Dice así, Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Sabe qué extraño? Yo soy de la era digital, usted sabe, predico con un iPad. Pero extraño escuchar el ruido de las hojas correr. Creo que voy a volver a la Biblia de papel. Lo estoy considerando. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24 es uno de los pasajes favoritos para mí de Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Mire, voy a definir la gracia de Dios con 3 declaraciones que no logran abarcar una definición absoluta de lo que es la gracia de Dios, pero que creo que nos van a dar una idea bastante clara. ¿Sabe? Lo primero que es la gracia de Dios es su perdón, el perdón de Dios. La gracia de Dios es el perdón de Dios. Y está relatado en Romanos capítulo 3, versículo 23, de una manera majestuosa. Mire, en palabras bien simples va a hablar: el hombre ha pecado y por causa del pecado está lejos de Dios. Versículo 24. Pero ese hombre que está lejos de Dios por causa de su pecado es hecho justo de manera gratuita, solo por la gracia de Dios. Ahora, esa gracia de Dios tuvo un precio, que fue la redención, que es en Cristo Jesús, al cual Dios lo puso como propiciación, como muerte, como pago por nosotros. Y por medio de la fe en su sacrificio, en su sangre, Dios manifestó su justicia porque pasó por alto en su paciencia nuestros pecados. ¡Qué definición majestuosa! La gracia de Dios tiene que ver con alguien enemigo de Dios, sin los medios necesarios para reconciliarse por Dios, pero por el designio de Dios, ser justificado gratuitamente a través de la muerte de su propio Hijo. Increíble. Mire, es imposible de explicar. Yo lo leo, lo trato de poner en palabras más sencillas, pero no tiene sentido, humanamente hablando. Una persona aquí parada que me odia a mí, a Luca Ferro, que me odia, que me aborrece, que cada cosa que hace lo único que trae es dolor a mi vida, que lo único que busca hacer es dañarme, que deliberadamente es un enemigo mío y que jamás hace algo por restablecer su relación conmigo, y yo decido un día que voy a tomar a mi hijo Tomás y todo lo que yo sé que esa persona debería pagar, en lugar de hacérselo pagar, lo voy a depositar sobre mi hijo que amo más que a mi propia vida, y a él lo voy a perdonar gratis. Y voy a ir hasta donde está él y le voy a decir: te amo. No por lo que hiciste, no por lo que sos, por lo que yo soy y por lo que mi hijo hizo. ¡Qué increíble! A ver, lo hemos escuchado tantas veces que suena como algo cotidiano. No puede ser cotidiano. Mire, mi oración es que yo jamás me deje de sorprender de la gracia de Dios. Un pecador pasa de muerte a vida y uno debe comprender lo que sucede en la persona de Dios cuando eso pasa. Un enemigo, alguien que le aborrecía, Dios le perdonó gratuitamente por su gracia, por los méritos del Señor Jesucristo. ¡Qué increíble! Mire, para mí la primera definición de gracia es que es el perdón de Dios. Y tal vez no quiero ahondar mucho en esto, porque lo voy a tocar de nuevo al final. Pero una de las cosas que sí creo es que yo escribí en las notas, y tal vez me equivoqué, que la gracia de Dios es algo que gusta solo su pueblo. Y bíblicamente eso es incorrecto. La gracia de Dios la goza todo el mundo. ¿Recuerda lo que dice Mateo capítulo 5, 45? Dice que el sol sale ¿sobre quiénes? Sobre buenos y malos. Este mundo lleno de injustos, la gracia de Dios les permite seguir vivos. La gracia de Dios permite que ellos tengan luz del sol. Todo el mundo goza en menor o mayor medida de la gracia de Dios. Muchos no pueden disfrutar plenamente porque aún no han gustado del perdón de Dios. Sí podés gozar de ciertos privilegios, la vida, la hermosura de la creación, levantarte un día, todo lo que Dios ha creado. Pero gustar la gracia de Dios tiene que ver con gustar del perdón de Dios. La gracia de Dios es el perdón de Dios. Pero vuelvo a repetirle, no quiero ahondar mucho aquí. Acompáñeme, Tito, capítulo 2. Voy a dejar de usar el iPad, lo prometo. Ya lo acabo de decidir y voy a volver a una Biblia de papel porque quiero escuchar hojas moverse. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Hay que ver cuánto dura mi promesa. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, lo que acabábamos de hablar. La gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Mire, la gracia no solamente es el perdón de Dios para un pecador, es el poder de Dios para transformar a un pecador que no tiene la capacidad de vivir de una manera santa en alguien santo. Y este concepto nos tiene que hacer entender que hay un costo de vida en la salvación. No es que la salvación sea por obras, pero cuando uno entiende Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, entiende que la gracia de Dios no solo es el perdón, no solo es salvífica. La gracia de Dios tiene que ver con su poder para lograr transformar una vida. No quiere decir que para ser salvo tengo que hacer obras. Quiere decir que porque soy salvo es inevitable que mis obras cambien. Y seguimos viviendo, y más ahora en una generación que dice que eso no es necesario. Recuerda que dice Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice después? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. A ver, en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, no solo del 2, 8 y 9, habla que nuestra salvación no es por obras, que es exclusivamente por la gracia de Dios, para gloria de Dios. Pero la gracia de Dios preparó también obras para que usted y yo podamos vivir de esa manera. La gracia de Dios no se limita al perdón de Dios salvífico. La gracia de Dios es el poder de Dios para transformar la vida de un pecador. Mire, yo siempre digo lo mismo. Ustedes saben que yo soy un poquito gordito. No se burle, es bullying, no. Aquellos que son gorditos como yo van a entender que muchas veces hemos tratado de hacer una dieta. ¿No tiene algún amigo usted que empieza dieta casi que todos los lunes? ¿O que justo se está cuidando el día de la mejor comida entre amigos? Salen a comer todos un asado con pan, qué sé yo. No, me estoy cuidando. Usted no me pregunte por qué, pero cada vez que yo empiezo la dieta, en la reunión de ancianos hay comida. Y uno dice, no hay comida nunca ahí, pero cuando empiezo la dieta hay comida. Parece que el mundo está contra mí, quieren que sea gordo. Si yo cuando quiero hacer una dieta, me paso pensando todo el día en que estoy haciendo una dieta, anhelando lo que me gustaría comer, prendo la tele y veo un programa de cocina, voy a YouTube y veo Locos por el Asado. ¿Sabe qué va a pasar con esa dieta? Va a fracasar. Muchas veces hacemos lo mismo en la vida cristiana. Escúcheme bien. Queremos cambiar algo y ¿sabe qué decimos? A partir del lunes lo cambio. Es una decisión que yo tomo. Entonces, tengo este hábito pecaminoso, pero no lo voy a hacer más. Ya lo decidí. No lo hago más. ¿Y qué hago? Todo el día me paso pensando, no tengo que hacer más esto, No tengo que hacer más esto. Sí, no tengo que hacer más esto. Y no tengo que hacer más esto. Y lo único que logro es pasar un día desesperado por hacer lo que no quería hacer. Cuando el Señor lo que nos dice es, y no quiero entrar en el tema del domingo que viene, pero es, esfuérzate en la gracia. Señor, no puedo dejar esto, pero vos sí. Te ruego que tu gracia me transforme. Miren, acá está mi primo. Es la primera vez que me escuchás predicar, ¿no? Lo siento mucho. No. Él me conoce muy bien. Somos familia. Hermano, yo soy un desastre, pero era aún peor antes. Un desastre. A ver, si alguien nos hubiera dicho, Lucas un día va a predicar en una iglesia, nos hubiéramos reído todos. No había posibilidad. Déjeme ser aún más sincero, no hay posibilidad.
Es la gracia de Dios. No es lo que yo puedo hacer o dejar de hacer. No es porque soy argentino y tengo un acento bonito. No es porque soy una persona extrovertida. Tampoco se me rían en la cara. No es porque soy lindo. No. Hermanos, es la gracia de Dios. ¿Por qué hemos dejado de gustar la gracia de Dios? ¿Por qué hemos dejado de dar tanta gloria a la gracia, al poder que hay en la gracia de Dios? ¿Qué pasó que nos volvimos, y permítame usar esta palabra y no se me ofenda, ¿cuándo nos volvimos tan amargados? ¿Cuándo nos volvimos con tan pocas ganas de hacer todo? ¿Cuándo pasó a ser toda una carga en lugar de ser disfrutar de la gracia de Dios? ¿Cuándo pasó a ser el ministerio en la iglesia un problema de hacer reuniones y que no venga nadie? De que parece que mañana hay comida en la iglesia y vienen 400 personas, pero mañana hay limpieza en la iglesia y no viene nadie. ¿Cuándo la gracia de Dios dejó de ser bonita? ¿Sabes? Yo me lo pregunto cada día. Porque el trajín de la vida me hace llevar a pensar, a quejarme de tantas cosas y a poner la gracia de Dios como algo tan obligatorio y cotidiano en la vida. Señor, no te doy gracias porque estoy vivo, esa es tu responsabilidad. ¿Qué? ¿Estás vivo? Sí, pero me falta plata para llegar a fin de mes y para cambiar el carro y mi hijo está enfermo y va a haber que operarlo. ¿Cuándo la gracia de Dios pasó a ser menos importante? ¿Cuándo el poder de la gracia de Dios dejó de ser tan poco admirable? Yo recuerdo una vez estar en un campamento hace muchos años. Mire, fue una semana de campamento muy difícil. Había unos 400 acampantes en Argentina hace mucho tiempo. Estábamos con Pau ahí y una semana en donde en el campamento, un campamento cristiano, todas las noches se sentía olor a marihuana. Chicos escapándose, fumando. Todas las noches venía gente a decir, entraron a mi cuarto y robaron las cosas. Claro, y no tiene mucho sentido, ¿verdad? Después a la mañana estábamos predicando el amor de Dios y acampantes huyendo de la reunión y robando todo lo que había en los cuartos. Y llega la última noche y predicó un hombre de una manera increíble, usado por el Señor con un poder. Y habló del infierno. Y yo le quiero decir algo, había 400 personas. Y él dijo, si vos querés recibir a Cristo, no quiero que levantes una mano. Ponete de pie y vení acá adelante ahora, dijo. ¿Sabe qué pensamos todos los que estábamos ahí? ¿Quién va a pasar? Está lleno de drogadictos y ladrones este lugar. Pasaron 170 jóvenes. Salimos corriendo de nuestro lugar a agarrar folletos, a hablar, juntar en grupitos de a 5, a predicarles el evangelio. Y una persona me viene a buscar y me dice, vení Lucas, tenemos que ir rápido porque nos toca hacer vigilancia para que no roben los cuartos. Y yo entiendo, era algo que había que hacer. Pero 170 personas acababan de manifestar haber conocido a Jesucristo como su Salvador. ¿Sabe qué era lo que menos me importaba en ese momento? Saber si alguien estaba robando los cuartos. ¿Qué me importa? Y le dije a ese muchacho, vení, no nos podemos ir de acá sin ponernos de rodillas y dar gloria a Dios. Porque eso que está viendo ahí es la gracia de Dios. Mira, hermano, ¿cuándo pasó que nos empezamos a olvidar de eso? ¿Cuándo pasó, y lo digo con mucho respeto, no es una crítica hacia la iglesia, ¿cuándo pasó que el bautismo es algo tan rápido, un evento tan corto, donde la gracia de Dios no se puede gustar? ¿Cuándo dejó de Dios ser tan poco importante? Mira, a mí me da pena mi vida. Dejar de entender que la gracia de Dios no es solo su perdón, sino que es su poder, del cual debo disfrutar día a día, del cual debo gustar día a día, el cual debe transformar mi vida día a día, el cual no hay nada más importante que su gracia. Que yo sé que hay cosas que hacer,
Pero no me quiero perder de mirar a Dios y disfrutar. Porque Él tiene poder para transformarlo todo. Mire, Efesios 1. El tercer pasaje, le voy a hacer buscar 4, cambié de idea. El tercer pasaje que le hago buscar, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8. Lea conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué versículo, no puedo, pero qué versículo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Uno de los títulos que más me gusta, acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, para alabanza de la gloria de su gracia, según las riquezas de su gracia. Mire, la gracia de Dios no solo es el perdón de Dios, no solo es el poder de Dios. Para mí esto es lo más lindo, es el propósito de Dios. Incomprensible para mí. El propósito de Dios es mostrar su gracia para con usted y para conmigo, para que eso le dé gloria a Él mismo. Su propia bondad, su buena voluntad, su afecto, hacen ver a Cristo aún más grande, porque vemos cómo afecta a pecadores viles y perdidos como usted y yo. Increíble. El propósito de Dios es extender su gracia para con usted y para conmigo. No quiero entrar en el tema del domingo que viene, lo dije 4 veces ya. Pero qué fantástico sería poder hablar de que debemos ser canales de la gracia de Dios. Mire, el propósito de Dios es que más gente guste, disfrute de su gracia. Y quiero leerle un pasaje más. Le dije que eran 3 y que iba a agregar uno. Romanos. Se lo leo yo, no lo busque. Romanos, capítulo 6, versículo 1. 2 preguntas le voy a leer. Una en versículo 1, otra en versículo 15. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No me diga el 2 todavía. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y en las 2 respuestas, tanto en el versículo 2 como al final del versículo 15, da una respuesta tajante la Biblia. En ninguna manera. Déjeme pasar estas preguntas al año 2017, la generación de los millennials. Y ustedes, que algunos no son millennials, pero aplica. ¿Puedo disfrutar del perdón de Dios y vivir como a mí se me da la gana? ¿Puedo tener una relación con Dios a mi manera, como yo quiero, porque yo pienso así? En ninguna manera. No existe eso en la Escritura. Hay una sola manera de llegar al Padre, y esa es Jesucristo. La gracia de Dios no solo perdona los pecados, transforma la vida, y eso no es una opinión, es lo que Dios dice. No es negociable esto. No es que, bueno, me gusta tu perdón, pero no me gusta tu manera de vida. No, querido, están tan confundidos. Ese es tu punto de vista, yo tengo el mío. A ver, esto no es una discusión a ver quién tiene un punto de vista. Eso es lo que dice Dios. ¿Querés discutir con alguien? Habla con Él, no conmigo. La gracia de Dios es el perdón, pero es el poder que transforma la vida y es el propósito de cada versículo de la Escritura. La gracia de Dios en Cristo Jesús. No hay maneras de vivir, no hay opiniones, no hay maneras de llegar. Déjeme ir más profundo y meternos a todos en el mismo problema. No hay denominaciones, no hay opiniones, no hay lo que yo creo y me voy a manejar de esta manera. Está lo que dice la palabra de Dios, su gracia, Cristo Jesús. Y hay una sola manera,
un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el perdón de Dios, es el poder de Dios, es el propósito de Dios, es Jesucristo. La gracia de Dios en su expresión máxima es Jesucristo. Y querido amigo, yo sé que de alguna manera usted disfruta de la gracia de Dios, porque se levanta cada mañana y disfruta de la creación. El sol sale sobre malos y buenos. Pero ¿realmente conoce la gracia de Dios? ¿Realmente conoce a Jesucristo? Y usted dice, bueno, ¿cómo saberlo? Muy fácil. No solo es el perdón eterno, es el poder que transforma la vida. Afirmado en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, no por usted, por el Dios de gracia. ¿Conoce la gracia de Dios? ¿Conoce a Jesucristo? ¿Disfruta de la gracia de Dios? Tal vez usted me dice, sí, conozco a Jesucristo, conozco la gracia de Dios, pero he dejado de disfrutarla. He dejado de verla en cada cosa. Hace unos años atrás, en medio de la pérdida muy grande de una familia que queríamos mucho, ellos decidieron no hacer un funeral. Una de sus hijas, a punto de salir de misionera, si no estoy mal, para India, Celeste se llamaba. La noche del 24 salió del culto de la iglesia y un hombre ebrio la golpeó con el carro y murió en el instante. Mamá de una beba de 1 año, esposa a punto de salir misionera para India. Devastados, todos, sin comprender. Y el esposo dijo, no vamos a hacer un funeral. Hay un culto en la iglesia la semana que viene, vamos a celebrar su vida. Y dijo una frase que a mí me quedó marcada, porque ella disfrutó cada segundo de la gracia de Dios. Y voy a recordar eso. Y voy a disfrutar de lo mismo que ella disfrutó. ¿Sabe? Yo no me imagino como esposo perdiendo todo y decir algo así. Pero sí me pongo a pensar en algo. ¿Cuándo fue que dejé de disfrutar la gracia de Dios? ¿Cuándo fue que todo pasó a ser un problema? Que los ministerios pasaron a ser una carga. Que venir a la iglesia pasó a ser tedioso. Que leer la Biblia se convirtió en una obligación. Que hacer lo que debo hacer se convirtió en una imposición en lugar de en un disfrute. Yo no quiero vivir así. Yo ya no soy esclavo. Soy libre por la gracia de Dios. Y quiero disfrutarla. Quiero volver a ese primer amor que me permita disfrutar de la gracia de Dios. Y si usted, querido amigo, aún no lo conoció, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día en que comprenda que no estamos hablando de una religión, que no estamos hablando de una iglesia, que no estamos hablando de un movimiento. Estamos hablando de un Dios de amor. Un Dios que le ama, que por su puro afecto envió a su único Hijo Jesucristo para que un pecador como usted, como yo, que no podía hacer nada para acercarse a Dios porque no había obras, no hay iglesias, no hay escaleras para llegar a Dios. Por el puro afecto, para la gloria de su gracia, envió a su único Hijo Jesucristo a morir en una cruz para pagar por su pecado y por el mío. Y Jesucristo jamás pecó y murió en esa cruz. Derramó su sangre y al tercer día resucitó, dándonos la oportunidad de, a través de la fe en ese sacrificio, disfrutar profundamente de la gracia de Dios, que no solamente nos salva del destino eterno, sino que transforma nuestra vida y nos da un propósito para toda la eternidad. Querido amigo, ¿conoce esa gracia? ¿Conoce a Jesucristo? Si aún no lo ha hecho, tal vez hoy sea el día. ¿Sabe ahí dónde está? Lo voy a invitar a cerrar sus ojos y pensar por un segundo en esta gracia. Pensar por un segundo si usted ya es creyente, ya es salvo por la fe en Cristo,
piense si tal vez no ha dejado de disfrutar la gracia de Dios. Las pequeñas cosas, lo bello del Señor, de contemplarle, de tener libertad para abrir su palabra, lo hermoso que Él es. Y tal vez piense por un segundo si no tiene que volver a ese primer amor, si no tiene que volver a disfrutar de todo eso, a amarle con pasión. Pero querido amigo, si usted nos visita, si usted aún no le ha conocido, tal vez hoy sea el día que por primera vez disfrute de esa gracia que transforma la vida, que cambia la eternidad, que da un sentido a la vida, que da un propósito, que da paz, que me hace acepto en el amado, mi Salvador, mi Señor, Cristo Jesús. Querido amigo, tal vez sea el momento en que pueda hablar con Dios y decirle: Señor, entiendo que soy un pecador, entiendo que te necesito. Entiendo que no hay nada que pueda hacer, pero tú sí. Entiendo que tu gracia lo puede hacer, que tu gracia me puede perdonar, que tu gracia tiene poder para transformarme. Lo entiendo. Sálvame, sálvame, dame de tu gracia. Y no hay nadie mirando, solo yo y los servidores. Pero si hay alguien que hoy le ha dicho sí a Cristo, yo le quiero conocer y quiero orar por usted. Si hay alguien así, ahí donde está, levante y baje su mano rápidamente. ¿Alguien así? Levante su mano ahora. Amén. No luche, hermano, Cristo le ama. La mano no cambia, pero a veces nos hace romper el orgullo. Nos hace romper esa barrera de finalmente poder decir: sí, estoy disfrutando de la gracia de Dios. Alguien que le dice sí a Cristo, levante y baje su mano ahora. No luche. Somos todos familia entonces. Querido hermano, piense por un segundo. Con sus ojos cerrados. ¿Ha dejado de disfrutar la gracia de Dios? ¿Ha dejado de disfrutar día a día de su gracia en tantas formas hermosas, simples, sencillas, transformadoras, poderosas? Si ha dejado, tal vez es momento de hablar con Dios y arreglar cuentas. Hablar con Él y pedirle: Señor, quiero volver a disfrutar de tu gracia. Quiero volver a ese primer amor que me transformó la vida. Quiero volver a eso que me daba alegría, gozo cada mañana de ver tu gracia en mi vida. Y es mi oración que el Señor nos pueda convertir, tanto a mí como a usted, en canales de gracia para con los demás. Padre, te amamos y estamos humillados y agradecidos por tan grande amor, por tanta gracia día a día en nuestras vidas. Padre, no tenemos nada, solo tu gracia, y eso es más que suficiente. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por tu perdón. Gracias por el poder en tu gracia para transformar nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu propósito era mostrar esa gracia. Te ruego, Señor, que me conviertas en un canal de gracia para los demás. Que podamos mostrarnos unos a otros la gracia de Dios y glorificarte juntos. Padre, te amamos y te damos toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.